Él promete remover toda enfermedad de en medio de nosotros. ¿Sabe que parte de la historia del pueblo hebreo tiene que ver con nosotros? Es fácil evaluar lo que es servir al mundo y servir a Dios. Por eso es que uno se pone a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 2, el 3 y el 4. Lógicamente, Hebreos capítulo 1 trata de hablarnos a nosotros con una historia de cómo Dios primeramente le habló a los padres a través de los profetas y cómo luego nos habla a nosotros a través del Hijo. Cómo nos habla de lo grande que es la salvación que nosotros hemos recibido, del enorme sacrificio que hizo Jesucristo, ¿verdad? Siendo un humano y muriendo como mueren los humanos en la condición más crítica. Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en la continuación de esta serie de estudios bíblicos entrenados de parte de Dios para vencer en este mundo que nos toca vivir. Vamos a continuar y vamos en el día de hoy a hablar cuando no hay remedio, cuando ya es demasiado tarde. Y al igual que la parte anterior, la vamos a sustentar en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 11 al 16. Para los que llevan anotaciones, Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Y lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente. Regularmente utilizamos Reina Valera del 60, pero vamos a utilizar hoy la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Sedequías tenía 21 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Sin embargo, Sedequías hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios y se negó a humillarse cuando el profeta Jeremías le habló directamente de parte del Señor. También se rebeló contra el rey Nabucodonosor a pesar de que había hecho un juramento de lealtad en nombre de Dios. Sedequías era un hombre duro y terco y rehusó volverse al Señor Dios de Israel. Asimismo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo se volvieron cada vez más infieles. Siguieron todas las prácticas paganas de las naciones vecinas y profanaron el templo del Señor que había sido consagrado en Jerusalén. Repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido. Y escuchen bien el último trocito de este versículo. Y ya no se podía hacer nada. El versículo 16, cuando no hay remedio. En el capítulo anterior vimos las diferencias entre servir a Dios y servir a los reinos de la tierra. En Primera de Crónicas, capítulo 12, pues vimos la historia de Roboam. Vimos la historia de Roboam. En un momento este hombre se vio fuerte en el reino, se olvidó de Dios, entonces Dios se apartó de ellos. Ellos se humillaron, entonces Dios los libró, pero los colocó en un entrenamiento para que supieran las diferencias entre lo que es servirle a Dios y servir al mundo. Ahora en este caso es otro rey, Sedequías. Es el rey Sedequías. Entonces este hombre pues no escucha el mensaje que de parte del Señor Dios le está trayendo.
Mire, Dios es la persona más interesada en salvar a la humanidad. Porque nosotros conocemos a Dios como el creador de todas las cosas, la que uno ve y la que no se ven. De hecho, a veces se nos hace difícil entender cómo el destruidor fue creado por Dios, cómo el infierno fue creado por Dios, cómo el lago de fuego fue creado por Dios. Él hizo absolutamente todo, aunque no entendamos. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, Dios manifiesta un gran amor, un profundo amor por la gente y no quisiera, de hecho, que nadie se perdiera. Su misericordia es amplia, pero Dios, que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Noten bien esa palabra, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir que va a llegar un momento donde el ser humano ya no podrá hacer nada. Y estamos hablando de que si es un inconverso, como el caso de Sedequías, y entonces puede llegar un momento donde ya el remedio no haga ningún efecto sobre la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Según Hechos capítulo 17, 27, para que busquen a Dios. Para que todos los seres humanos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, busquen a Dios. Ricos, pobres, gobernantes, gobernados, educadores, educandos, todo el mundo pueda buscar de Dios. Dice, si de alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Oye, está hablando del Dios grande, enorme. Entonces que Dios está cerca del peor de los pecadores como del mejor de los creyentes. Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda. Y sería doloroso llegar al punto de Sedequías cuando ya no había remedio para su problema. Cuando no hay remedio, cuando ya nada se puede hacer, porque la decisión de Dios ya está tomada. Entonces, este Sedequías se rebeló contra Dios y hacía escarnio y burla de las palabras de los profetas que constantemente Dios enviaba. Aquí yo estoy utilizando la palabra burla, la Nueva Traducción Viviente dice se mofaban. Y tú sabes que era una burla con características de desprecio. Oye, ante la persona que le está trayendo la palabra de Dios, que la palabra de Dios es buena. El evangelio no tiene absolutamente nada malo. Y en esta vida que Dios nos está entrenando, vamos caminando. Nosotros vamos caminando hacia la tierra prometida o vamos creciendo hacia la estatura del varón perfecto. Dios quiere que lleguemos a la meta, tanto de crecimiento como de movilidad. Entonces, burlándose de la persona que le están llevando el mensaje. Hay personas que a veces se burlan de la persona que le traen el mensaje evangélico por la apariencia física de la persona o por el género de la persona. Si es una mujer, yo la rechazo. Si es un hombre viejo, yo lo rechazo. Si es de tal color, yo lo rechazo. Si el pelo lo tiene así, yo lo rechazo. Si viste de esta manera, yo lo rechazo. Es decir, por la apariencia del mensajero, rechazan un poderoso mensaje que es para salvación. Este Sedequías rechazó el consejo de Jeremías, quien era un profeta fuera de lo común. Es decir, Dios le da la oportunidad de tener una especie de profeta de lujo, porque eso era Jeremías, una persona que Dios lo llamó prácticamente del vientre de su madre. Y cuando le hizo el llamado ya sincero y directo, este Jeremías era tan pequeño que dijo, Señor, yo casi ni sé hablar. Pero Dios le dijo, Jeremías, yo te conozco tal y como tú eres. Si tú tienes alguna debilidad de apariencia o física, yo te conozco desde el vientre de tu madre. Y lo importante es la persona, no la apariencia. Lo importante es el mensaje, más que el mismo mensajero. Pero al rechazar al mensajero, entonces estaba rechazando el mensaje. Entonces Sedequías, por otra parte, era una especie de enfermo, pero un enfermo de gravedad que rechazaba con vehemencia y con conciencia el remedio que le podía sanar. ¡Wow! Pero qué lástima, qué pena, qué pena.
Tú sabes que el pueblo cristiano, mira, se mueve a las cárceles, se mueve a los hospitales, van a los leprocomios, recogen a drogadictos, a prostitutos, prostitutas, le predican a todo el mundo. Tú ves que el cristiano sale de misionero a lugares muy distintos a su lugar de origen, otros idiomas, otras culturas que tienen que ver con comida, con estilo de vestimenta, solo por amor de las personas. Entonces, como Sedequías, hay mucha persona en el mundo de pecado. Lo lamentable es que hayan personas dentro del cristianismo, dentro del evangelio, que sean tan enfermos en rechazar con vehemencia la palabra del Señor, que se puedan perder estando adentro. Estando en esa condición, él se esforzó por 11 años en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Tú te imaginas que el capítulo 6 de Génesis dice que la maldad del corazón del ser humano iba increciendo, iba creciendo, era de continuo el mal. Persona que a pesar de que Dios está utilizando a Adán, está utilizando a Set, está utilizando a Cainán, a Mahalaleel, a Jarek, a Matusalén, a Enoc, estas personas se empecinaban en lo malo. Entonces este señor por 11 años se empecina en hacer lo malo ante los ojos del Señor. Sedequías era un hombre duro y terco. Él rehusó voluntariamente volverse al Señor, el Dios de Israel. Por otra parte, Dios tenía compasión de su pueblo. Dice de su morada del templo. Esto es para aquellos que no valoran el lugar físico donde el pueblo de Dios se reúne. Puede ser una sinagoga, puede ser una iglesia, puede ser un templo, puede ser una casa culto, puede ser tu casa abierta para la obra del Señor. Mira, Dios valora aún esas 4 paredes donde nosotros podemos congregarnos. Porque hay personas que no le dan valor a esas cosas. Lógicamente, el valor lo tiene el ser humano. Y el ser humano en términos espiritual es el templo del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de que Dios tenía compasión de su pueblo y del templo, que era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo. Pero ellos, al ver la actitud de Sedequías, todos fueron contaminados y continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios. Despreciaban sus palabras, se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y desafortunadamente ya no hubo remedio. Yo creo que de forma constante yo tengo que mencionar hechos históricos, hermano, que de verdad cierran un tiempo de gracia y de oportunidad. El mismo caso de ese pueblo de Génesis, capítulo 6, que está bien narrado en Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dios le dio 120 años de plazo, 120 años de 365 días. Y uno lo ve un plazo largo, pero también esa gente vivía 900, 800 y cuántos años más pudieran vivir esas personas. Para que si ellos no cambiaban, entonces Dios lo iba a borrar de la faz de la tierra. Y ellos no cambiaron. Y solamente 8 personas respondieron al llamado de Dios y entraron en un arca grandísima. Un arca que tenía 3 pisos. El primero para los animales, el segundo para los alimentos y el tercero para los seres humanos. Pero que por uno salvarse, uno se mete hasta con los animales convive o hasta en los almacenes de los alimentos. Pero una arca inmensa, 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 para que entrara toda la cantidad de gente de ese tiempo. Más sin embargo, 8 personas. Y Noé y su familia obedecieron al pie de la letra e hicieron todo lo que Dios le dijo que hicieran. Pero el que cerró la puerta del arca fue Dios. Y cuando las personas intentaron llegar y tocar, ya los que estaban adentro no podían abrir las puertas. No porque no quisieran, sino porque Dios había cerrado la puerta. El capítulo 25 de Mateo se antecede, mi hermano. Es una antesala de lo que potencialmente va a ocurrir. De personas que ya están vestidos de blanco, que tienen incluso lámparas, que están esperando al Señor. Pero hay una especie de tiempo
que no recargan las lámparas con aceite extra y entonces en el momento clave llega el Señor y se cierran las puertas. Hay que tener mucho cuidado porque es un episodio triste este de Sedequías, porque cuando subió el furor de Dios ya no hubo remedio. Dios quería hacer algo, pero ellos no querían. No querían, como se ve claramente en Jeremías capítulo 27, donde el profeta le habló al rey, le habló a los líderes del pueblo, mas sin embargo ellos rechazaron. El apóstol Pedro en el capítulo 3 de la segunda carta nos recuerda que el Señor no se tarda en cumplir sus promesas. Algunos lo entienden por tardanza. En el caso de Sedequías fueron 11 años. 11 años hablándole. Ellos lo tenían por tardanza. Mas sin embargo, lo que es tardanza para mucha gente es paciencia para con Dios. Es paciencia de Dios para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que aprovechemos el remedio para la enfermedad ahora que hay tiempo. Él quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento y el arrepentimiento cancele el juicio de Dios. Pero el día del Señor vendrá, dice él, como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Es decir, va a llegar un momento que el capítulo 17, esa parte que tiene que ver el versículo 27, Dios va a destruir esto, hermano, y ahora mismo lo que nos da es la oportunidad de escuchar su santa y bendita palabra a través de predicadores y predicadores que se diseminan por el mundo entero y también entran a todas las estructuras de la sociedad para predicar la palabra de Dios, que es el evangelio de salvación. No es otra cosa que no sea el evangelio de salvación. Tocar puertas, tocar corazones, duro como el de Sedequías, duro, y es para que la persona al último momento, cuando ya traten de buscar a Dios que no sea tiempo, no tengan que hacerlo. Es mucho mejor hacerlo ahora, buscar de Dios ahora que hay tiempo. Ahora, vamos a ver el sano consejo de Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 2, versos 4 y 5. Leyéndolo otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Los que toman anotaciones, Romanos, capítulo 2, versículos 4 y 5. Oye, qué directo es Pablo a las personas que se justifican y que no quieren cambiar. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Cuando él dice no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo, es porque hay personas que quieren ignorar que Dios está cerca de toda persona para salvarlo. Como dice el libro de Isaías en el capítulo 1 y en el capítulo 55, que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Entonces aquí está la pregunta. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Otra pregunta. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿Qué fue lo que hizo Sedequías? ¿Qué fue lo que hicieron los principales sacerdotes y el pueblo? Burlarse de Dios a través de burlarse de los profetas, como el profeta Jeremías. Porque al fin no es de este mensajero, es de Dios que se están burlando. Dice, ¿eso no significa nada para ti? Oiga la tercera pregunta. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Oh, bendito sea Dios. Wow, es como tomar esta palabra y llevársela a Sedequías en esta lectura que hemos tenido en Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 11 al 16. Pero yo entiendo que Jeremías le dijo esas mismas palabras, porque la palabra de Dios es relevante, es la misma palabra.
puesta en contextos distintos. Fíjate que esta es a los romanos, que están en la capital del imperio en el tiempo que vivió el apóstol Pablo. Pero estas palabras las podemos traer para nosotros al tiempo que estamos viviendo en este siglo XXI. Y la podemos utilizar en dos sentidos, tanto para el inconverso, decirle, no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Pero también nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. Porque es que la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 11 nos manda a reflexionar. Dice que nos examinemos, que nos probemos a nosotros mismos. Y la segunda carta a los mismos Corintios, en el capítulo 7, dice que nos limpiemos, que teniendo tales promesas de que Dios va a habitar con nosotros, que nos limpiemos de todo pecado, que nos limpiemos de toda contaminación en el cuerpo o en la parte espiritual, y que perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Porque nosotros, cual David, no podemos cometer un pecado y esconderlo. Sí tenemos que hacer lo que dice el Salmo 19. No el versículo 14, sean gratos lo dicho de mi boca, sino el versículo 12. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que reconoce su propio error. Dice, ¿para qué? Para que te arrepientas, para que yo me arrepiente y abandone el pecado. La Biblia dice quién es la persona que prospera, el que reconoce su falta y se aparta de ella. Santo es el Señor. Judas terminó ahorcándose. El apóstol Pedro, que hizo algo terriblemente malo, terminó arrepintiéndose y cambiando. Él aprovechó la bondad de Dios, el espíritu tolerante de Dios. Y cuando Dios está tolerando, no es que Dios está de acuerdo con lo mal hecho que estaba haciendo Sedequías. Pero mire estas palabras del versículo 5. Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Es el verso 5 de Romanos capítulo 2. El capítulo 4 son las 3 preguntas. Entonces, si la persona ignora eso, como estaba haciendo Sedequías, los principales sacerdotes y el pueblo, entonces el Señor le dice, eres terco, te niegas a arrepentirte, te niegas a abandonar tu pecado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Acumulando un castigo terrible para ti mismo. Acumulando una enfermedad que va a ser una metástasis y va a infectar el cuerpo entero y la parte espiritual tuya también. ¿Por qué? Porque se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de parte de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a esperar, hermano, el momento cuando ya no haya oportunidad? Cuando ya no haya remedio. Porque de hecho, si el remedio apareciera, si el remedio estuviera allí y lo colocan en la enfermedad, ya no va a hacer ningún efecto. Porque ya la enfermedad ha desarrollado tanto que ningún remedio la puede curar. Wow, qué cosa que uno tenga primero que perder una oportunidad como la que Dios nos ha dado para entonces valorarla. Yo entiendo que en el estudio anterior, cuando el Señor está hablando con Roboam y con el pueblo, lo va a meter en un entrenamiento, no sé por qué tiempo, pero un entrenamiento para que cuando Dios lo saque de allí, entonces le puedan servir a Dios siempre y nunca más tener que volver atrás. En el caso ahora de Sedequías y este pueblo, el Señor lo que le está diciendo es que va a llegar un momento donde ya no habrá oportunidad, donde aún habiendo remedio, la persona no podrá hacer nada. Mire, yo quiero aterrizar en esto porque yo lo mencioné. El capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde está la parábola de las 10 vírgenes.
Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Y entonces todas tomaron su lámpara, todas tomaron aceite y todas salieron a recibir al esposo, que ya se había escuchado la voz de que venía por ahí. Pero el esposo intencionalmente se detuvo, siempre para probar esa fidelidad de la novia representada por las 10 vírgenes. Dice que todas, absolutamente todas, cabecearon y todas se durmieron. Ahora, cuando se escuchó el rumor de que ahí viene el esposo, entonces todas despertaron y todas comenzaron a arreglar sus lámparas. Pero cosa de la vida, no 4, no 6, no 8, no 9, sino 5, mitad y mitad. 5 se dieron cuenta que sus lámparas se estaban apagando. Entonces le dijeron a las otras 5, dennos un poco de su aceite para que nuestra lámpara no se apaguen. Entonces las otras 5, ¿qué le dijeron? El aceite que nosotros tenemos es suficiente solo para nosotras. Vayan ustedes donde los que venden aceite y compren para ustedes. En lo que estas 5 fueron a comprar aceite, llegó el esposo, la puerta se abrió, ellas entraron y la puerta se cerró. No se cerró automáticamente, la puerta fue cerrada. Entonces ellas consiguieron aceite, pero era tarde. Para esas lámparas literales, ellas consiguieron aceite. Ahora, para nosotros los creyentes, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, el Espíritu Santo es representado por el aceite. Tipo aceite, antitipo el Espíritu Santo. La única lámpara en el templo, en el tabernáculo, es el candelero. Hermano, y así lo encontramos en Apocalipsis capítulo 2, en la cartita a la iglesia de Éfeso. El Señor puede retirar su candelero, que precisamente en la carta a Éfeso capítulo 1 y capítulo 4 se habla de lo delicado que es el Espíritu Santo, como el garante de lo que hizo la sangre de Cristo, que nos redimió, nos compró, pero el que nos va a sacar de este mercado y llevar al encuentro con Cristo es el Espíritu Santo. Entonces sí consiguieron aceite, pero ya era tarde. ¿Qué le pasó a Sedequías y a estas personas? Que ya era tarde, ya no hubo remedio. ¡Wow! ¡Qué lindo el mensaje de Isaías! Busca a Dios mientras puede ser hallado. Impío, deja eso. Pecador, arrepiéntete. Pero si tú eres un cristiano que está pecando y está ocultando tu pecado, Dios te está mirando como quiera. Y el que va a perder eres tú. Así es que antes que no haya remedio para esa enfermedad, busquemos de Dios. Porque en este entrenamiento, lo único que el Señor quiere es que tú y yo salgamos en victoria. Que nosotros no perdamos una salvación tan grande como esta. Porque si la perdemos, ¿cómo escaparemos? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por el tiempo dispensado y esperando en el Señor que podamos vernos en otra ocasión. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.